esa experiencia sentí o tuve la sensación de que me volvía loco. Percibí la realidad, en vez de estar en una percepción tridimensional, pasó a ser una percepción bidimensionalidad y sentí que me quedaba atrapado dentro de mi propia mente. La experiencia más traumática, más de pánico que he tenido a lo largo de mi vida. Sin embargo, el día de Sant Jordi sí que llegué a entrar en un estado psicótico, pero ya estaba en un estado paranoico, en un estado de que estábamos siendo observados, de que yo venía con una misión al mundo, que era iluminarme e iluminar al resto de personas, que estaban bajo una hipnosis y que había otra raza, que podía ser alienígena, que nos estaba controlando a todos, nos estaba hipnotizando a todos. Bienvenidos a este tercer episodio de Conversando en el Diván. En esta ocasión para mí es un placer estar con un muy buen amigo, mi amigo Uri Escobar, al que conocí hace ya unos años, ahora iremos explicando la historia, en un programa de máster de programación neurolingüística. Jamás me hubiera imaginado cuando conocí a Uri que nos podría hoy contar esta historia que va a ser muy inspiradora para muchas personas. Soy un profesional que me dedico a analizar el comportamiento de los demás y jamás pude detectar en Uri que estaba pasando por este padecimiento que nos va a compartir a lo largo de este podcast con su historia. Uri, nada más y nada menos que licenciado en nutrición humana y dietética. Correcto. Con especialidad en nutrición deportiva y aparte, como hemos dicho antes, pues practitioner y máster en programación neurolingüística. ¿Qué tal, cómo estás? Bienvenido. Bien, merci. Gracias por... Oye, me hace muchísima ilusión, Uri, de que estés por aquí y comentar de entrada que me has dejado, todo un esquema que ahora vamos a comentar a la audiencia lo que es, lo dejo aquí un poco a cámara. Sí, podemos hacer un plano. Eso es, luego podemos hacer un plano, pero de entrada es una historia rica la que nos vas a contar. ¿Cómo podríamos dejar un enunciado para empezar, Uri, sobre de qué va a tratar esta conversación? ¿Por qué te pusiste en contacto conmigo para participar en Conversando en el Diván, Uri? Creo que la pregunta sería ¿por qué no? Ok, bien. ¿Por qué no? Creo que hay mucho estigma en relación a las enfermedades mentales, creo que hay mucho encubrimiento, no se habla de las enfermedades mentales. En los casos que yo conozco de gente que ha padecido alguna enfermedad mental, en casos graves o casos no tan graves incluso, de depresiones leves, suele ser algo tabú. Y me gustaría que eso se empezara a distensar, sería la palabra, un poquito, y que se pudiera hablar de forma natural. A mí me gustaría poder hablar de forma natural de este tema con cualquier persona. Ok, yo creo que estamos en ese punto y de hecho que haya un podcast en el que una persona puede venir a contar lo que vamos a hablar hoy, creo que también nos indica un poco cómo se está desestigmatizando pues algo que hace unos años era impensable que se pudiera tener esta conversación aquí y que hubiera personas interesadas en seguir esta conversación. Concretamente, ya vamos anticipando que se trata de una cuestión, de una historia de vida que ha estado vinculada a la salud mental. Sí. Concretamente, ¿cuál es el diagnóstico, Uri, que podemos compartir ya con la audiencia? Diagnóstico es trastorno esquizoafectivo de tipo bipolar. Vale, que esto, trastorno esquizoafectivo de tipo bipolar. De tipo bipolar. Correcto. ¿Lo podemos traducir para que la gente que quizás no sabe tanto de psicología lo pueda entender? La parte bipolar, no sé si la conocerán, que es una variación entre fases depresivas y fases maníacas, donde crees que puedes hacerlo todo, y fases depresivas donde, bueno, estás en depresión, creo que todos tenemos un concepto o hemos tenido alguna experiencia depresiva. Y luego la parte esquizo es la parte de esquizofrenia, entre comillas, que es cuando tienes una alteración de la interpretación de la realidad. Okay. Una desconexión con la realidad, por decirlo de alguna forma. Ok. ¿Esquizoafectivo? ¿El afectivo tiene algún rasgo en concreto, Uri? El afectivo creo que lo linka a bipolar, ahora no estoy seguro. Okay. Por lo tanto, estaríamos hablando de una experiencia psicótica, esquizofrénica. Vale. Realmente lo que ha traído Uri Escobar en el día de hoy es un esquema de toda la biografía en relación con los puntos claves psiquiátricos, ¿no? Un esquema psiquiátrico, podríamos decir, Uri. Y lo vamos a ir siguiendo. Tengo mucha curiosidad por que nos vayas desarrollando cómo puede ser dos cosas, ¿no? Por un lado, que hayas podido vivir esta experiencia que vas a narrar ahora, y por otro lado, Uri, ¿cómo pude yo no darme cuenta estando contigo en el año 2017 haciendo el máster? ¿Cómo pude no percatarme de que dentro de tu experiencia interna se estaba produciendo algo así, ¿no? Bueno, por suerte, gracias al tratamiento que he recibido, todo el apoyo que he recibido,
he podido hacer una vida relativamente normal. Y cuando digo relativamente puedo decir casi vida normal, a pesar de los episodios que hoy vamos a hablar de ellos, que han sido graves y en los que ahí sí que te hubieras dado cuenta de que tengo un ligero trastorno. Ok. De entrada, lo primero que aparece en este esquema es que tú con 5 años, tienes aquí un recuerdo concreto, parece ser que hay una caída en un Sí, tobogán. ahí no, las dos primeras cosas no les daría demasiada importancia, ¿vale? Las puse en su momento cuando hice este esquema que fue en verano del año pasado, después del último episodio psicótico que tuve en un hospital de día. Las dos primeras fue el primero con 5 años, una caída que tuve de un tobogán, una experiencia que ni recuerdo, que siempre me explican mis padres. Y la segunda que pongo es la separación de mis padres, que sí fue muy traumática y puede tener alguna relación. Tú como psicólogo a lo mejor puedes dar algún detalle, puede tener alguna relación, pero no relaciono directamente con mi experiencia de los episodios psicóticos. Entonces yo iría directamente a la tercera. Lo que es evidente es que cualquier experiencia que se produzca durante la construcción del artefacto psíquico, es decir, de entrada hasta los primeros 12 años, puede ser relativamente significativa. El hecho de que tú hayas decidido seleccionarla aquí, algún sentido tiene, ¿no? Sí. Entiendo que esa caída en el tobogán sí que se produce en una cosa que te da respeto y que luego nos contarás, que es la pérdida de conciencia, ¿no? Sí. Luego lo contaremos, pero sí, tuve una pérdida de conciencia hace un tiempecito, unos pocos años. O sea que parece ser que ahí tenemos uno de los indicadores de una de las experiencias sintomatológicas que se dieron después de mayor. Para entrar directamente en esa primera experiencia de corte psicótico, por decirlo así, 16 años, año 2000. Año 2000. ¿Tú estabas haciendo qué? ¿Estabas dónde? ¿Con quién? Mira, entro un poco en contexto, ¿vale? Yo en aquella época fumaba bastantes porros, fumaba marihuana, fumaba hachís, estaba con compañías que incitaban a ese tipo de consumo. Y el que por entonces era mi mejor amigo, o que yo creía que era mi mejor amigo, resultaba que le robaba joyas a mi madre. Anda. Con lo cual fue una experiencia bastante traumática para mí y yo perdí el contacto con todos los amigos que tenía. ¿Qué pasó? Fumando marihuana con un amigo tuve lo que se llama un mal viaje. De hecho, él me comentó que era marihuana triposa, es decir, triposa como LSD, de trippy, lo que significa que tenía un contenido de THC muy elevado. Y en esa experiencia tuve la sensación de que me volvía loco. Es decir, percibí la realidad, en vez de estar en una percepción tridimensional, pasó a ser una percepción bidimensionalidad y sentí que me quedaba atrapado dentro de mi propia mente. Fue la experiencia más traumática, más de pánico que he tenido a lo largo de mi vida. Y a partir de ahí dejé de fumar, dejé de los porros, aproveché que después de eso venía verano, y yo como cada verano me iba a Andalucía a ver a mi familia, entonces aproveché esa fase que yo, claro, no podía fumar porros ahí en Andalucía porque estaba con mi familia, y dije, dejo los porros, dejo el tabaco, dejo todo y me meto con el deporte, que fue una de mis grandes salvaciones de las que podemos hablar. O sea, te permitió descargar. Cuando hablas de esta experiencia, ¿cuánto tiempo duró Uri? No, esa experiencia fue fumando el rato que estuve con el morado. Bajo el efecto, Bajo el efecto de la droga, correcto. Sí. Luego tuve pequeños episodios donde aparentemente casi se me repetía o tenía yo mucha ansiedad porque se repitiera, pero no con la misma intensidad como durante el efecto de la droga. O sea, por lo tanto, aquí estamos hablando de una sustancia donde había mucho THC, por lo tanto había un efecto que podía llegar a ser alucinatorio en algún momento. Correcto. Y literalmente tuvimos una experiencia no solamente visual, sino una experiencia realmente donde notas que algo queda como desconectado, disociado, hasta el punto de temer por perder la cordura, ¿no? Correcto. Claro, esto es algo que además es curioso que es decir, la marihuana per se no es una sustancia que generalmente genere estos efectos, pero es habitual escuchar en consulta este tipo de experiencias, ¿no? Que son experiencias que quizás no son tan populares, pero que están ahí, que se están en ciertas ocasiones, ¿no? Sobre todo yo creo cuando estás en una fase donde tu condición de vida no es la más óptima. Interesante eso. Aquí aparece un elemento, un objeto, ¿cierto? Que va a tener cierto significado en tu biografía, que le llamamos The Nightmare Before Christmas. Nightmare Before Christmas. Cuéntanos un poco a qué se refiere esto. Nightmare Before Christmas simplemente es un diario que yo escribí en aquella época, donde tenía la esperanza de que después de esta fase más depresiva llegaran momentos buenos.
Entonces yo lo llamaba Nightmare Before Christmas y en aquel diario escribía todo lo malo que me estaba pasando. Ese diario lo tengo en mi casa, en mi habitación. Alguna vez lo he leído, muy interesante de leer. Y bueno, simplemente era eso, era como estoy en una fase muy mala, pero tengo la esperanza de que luego vendrá Navidad. Ok, qué bueno. Y justo en esa época estabas haciendo bachillerato, ¿no? Ahí empecé, después del verano, empecé bachillerato, correcto. Ok, ¿estuviste haciendo bachillerato científico? Sí, Bachillerato científico, tecnológico. Pasas directamente a la Universidad de Barcelona, donde Correcto. comienzas a estudiar esta licenciatura, ¿cierto? Sí, el grado en nutrición humana y dietética. Eso es. Y coincide con tu curiosidad, con tu inquietud también por la PNL, la programación neurolingüística. Sí. ¿Cómo se da ese salto Sí, entre nutrición sí. programación neurolingüística? Yo seguía a un coach muy famoso, que para quien no lo conozca y lo quiera ver, el documental es muy bueno, No soy tu gurú, en Netflix, de Tony Robbins, y vi que Tony Robbins estudió PNL, entonces dije, yo quiero estudiar PNL. Entonces lo dije a mi padre me dijo, se lo dijo a una amiga suya que había estudiado Gestalt, y ella me dijo, si quieres estudiar PNL, prueba con este chico, un profesor que ambos conocemos. ¿Podemos mencionarlo? Mejor que no, da igual, no mencionamos a nadie. Vale, de acuerdo. Y entonces fui a una sesión donde estaba explicando el taller que iba a dar para el practitioner, pidió a un voluntario para la sesión, para hacer una demostración, yo levanté la mano, me escogió a mí, y tengo que decir que me quitó una ansiedad que llevaba mucho tiempo acarreando y esa ansiedad no volvió. ¿Recuerdas de qué era esa ansiedad que No. Era una angustia, un padecimiento, una ansiedad que tienes en ese momento? Él hizo un ejercicio típico de PNL contigo de voluntario y ahí Correcto. retiras. Pero además ocurre algo más, que es que él da una frase, esa persona da una frase ese día, ¿cierto? Sí, ese día no, eso fue dentro del curso de PNL. Una vez ya estábamos haciendo el practitioner, llega un momento donde él dice una frase que dice, no somos de aquí, venimos con una misión. Hablando, gente que está en el mundo espiritual lo entenderá, como que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, que venimos con una misión, luego me diría que era servir, o contribuir, como quieras llamarlo. Pero lo interesante fue que en aquel entonces, cuando él dijo esa frase, yo sentí una resonancia en mi cuerpo que despertó. Por eso antes he explicado lo del mal viaje, despertó la misma sensación que yo había tenido con el mal viaje fumando marihuana. Anda, qué interesante. O sea, él dice esta frase, este profesor de PNL, durante el curso de Practitioner, que es el primer nivel, digamos, dice, no somos de aquí, venimos con una misión. Con una misión, correcto. Okay. Y esa frase, que puede significar cualquier cosa, nada o todo, o en fin, a ti en ese caso, somáticamente, corporalmente... exacto. Ok, genera una sensación de, epa, esto es lo mismo que yo viví cuando tuve el mal viaje con marihuana. No es lo mismo, siento algo parecido, pero siento como que ese mensaje llega a una parte de mí más profunda. Ese mensaje llega a una parte de ti más profunda de manera positiva, incómoda, inconfortable, agradable. Con miedo. Con miedo. Con miedo porque desconocía esa profundidad. De hecho, a mí el curso de Practitioner de PNL conocí a mucha gente espiritual, donde tuve una serie de experiencias que abrieron mi mente de una forma demasiado abrupta, desde mi punto de vista, para lo que fui capaz de soportar en aquel entonces. Fueron demasiadas revelaciones de una nueva mirada de ver el mundo, de un nuevo paradigma. Correcto. Que se hizo demasiado intenso en aquel momento para... Y demasiado breve tiempo, correcto. En poco tiempo. Bien, luego hablaremos, si quieres, de lo que son las estructuras psíquicas y de si ya había o no en esta historia una estructura previa, pero lo que es evidente es que en tu caso en concreto, Uri, esto activó algo, ¿cierto? De hecho, concretamente esto pasó el año 2013 y tú en abril de 2014, concretamente entre el 23 de abril de 2014, San Jordi, y el 25 de abril, en esos 3 días, ocurre algo. Sí, yo desde ese momento hasta abril del año siguiente estuve viendo varios vídeos conspiracionistas, rollo ovnis, rollo seres de otras razas, etc. ¿Por curiosidad, Uri? O por... No lo sé, no me acuerdo, pero me acuerdo que los estaba viendo por YouTube y veía vídeos, bueno, pero no llegaba a estar en un estado psicótico. Sin embargo, el día de San Jordi sí que llegué a entrar en un estado psicótico donde no tengo demasiados recuerdos, pero el día siguiente, cuando fui a la universidad, que de hecho mi universidad estaba en el campus Torribera, acogen hay un hospital psiquiátrico donde acogen a pues varios enfermos mentales.
Y ese día voy a la universidad, me encuentro a un enfermo mental, me empieza a chillar, Wow. yo me asusto y me vuelvo corriendo desde la universidad hasta mi casa por la carretera. Yo ya en un episodio donde mentalmente no era capaz de racionalizar. Corriendo por la carretera, llega un momento que me paro en mitad de la carretera, había como un trocito de hierba, me siento, me pongo a meditar, no había meditado en mi vida, y me viene una revelación y me dice, primera, como si fuera un mensaje de una vida pasada, que la primera norma, no confíes en nadie. Y a partir de ahí empieza a generar una desconfianza hacia el resto de personas. Luego llego a casa, está mi hermano, me acuerdo que estábamos hablando, me llevó a su habitación, estábamos en su habitación y llega un momento que estamos hablando y baja la persiana y yo interpreto ese bajar la persiana como que alguien nos está observando, entonces la baja para que no nos observen. Luego me dijo él en el futuro que no, que simplemente la bajó porque pensaba que me molestaba la luz, algo así. Pero yo ya estaba en un estado paranoico, en un estado de que estábamos siendo observados, de que yo venía con una misión al mundo, que era iluminarme e iluminar al resto de personas que estaban bajo una hipnosis y que había otra raza, que podía ser alienígena, que nos estaba controlando a todos, nos estaba hipnotizando a todos. Entonces, si te he entendido bien, Uri, lo que ocurre es que toda esa información que tú estabas viendo de manera claramente, digamos, diferenciando estos vídeos conspiranoicos y tal, tú tenías en todo momento claro que eso no estaba aconteciendo en tu presente, pero después de esa situación con esta persona que te grita, que parece ser que tiene algún tipo de problema de salud mental, se empieza a activar toda esta especie de, no sé si me permites decirlo así, delirio. Sí, correcto. Es decir, entendamos que cuando hablamos de una estructura psicótica o de una experiencia psicótica hay una desconexión con la realidad. Literalmente es como si apareciera una realidad alternativa en la parte interna de la persona, en la mente, que acaba apareciendo realmente, objetivamente, en la experiencia Real. propia, parece real. De hecho, hoy sabemos que en el córtex esas vivencias se ven, se escuchan, se sienten como si fueran reales, ¿no? Bien, esto genera un ingreso. Sí. Es decir, ¿en qué momento...? Ahí mi hermano ve que no estoy bien, me acuerdo de un momento que me dice, Ori, toca madera, llama a mi padre, viene mi padre, cogen un taxi, me llevan al hospital y me ingresan en el hospital. Y yo estoy ingresado en el hospital de San Rafael durante 2 meses y medio. Wow. Y ahí están probando con diferentes medicaciones para ver cuál era aquella que me funciona, hasta que encuentran con una, 2 meses y medio más tarde, que sí que dan un poco en el clavo y yo empiezo a racionalizar o conectar más con la realidad. Y hacer vida normal, poder hacer vida normal. ¿Recuerdas algo de esa experiencia, 2 meses y medio en el Pues hospital? es curioso porque son las experiencias más intensas que he vivido a lo largo de mi vida. Todo episodio psicótico es muy intenso y puede ser muy traumático. Tengo algunos recuerdos, pero tengo muy pocos recuerdos. Sé que me ataron alguna vez, me llegaron a atar, me acuerdo que estaba atada y me daban comida. No recuerdo mucho más de dentro del ingreso. No recuerdo mucho más. Ok. ¿Te contaron algo después al respecto? Por ejemplo, un día me acuerdo que vino mi madre, de quien desconfiaba un poquito más. Me acuerdo en quien más confiaba era mi padre. Por ejemplo, mi padre venía un día y traía quesos y yo me intentaba montar la película de por qué me trae quesos. Y me generaba interpretaciones que no iban acorde. Traía un queso porque se había ido de viaje, no sé dónde, yo qué sé, y se había comprado un queso porque a mi padre le gusta el queso y quiere comer queso, ¿me entiendes? Pero yo me montaba la peli. O me enganchaba una canción, ¿sabes? Lo tipo que tienes una canción en la cabeza, pues yo intentaba buscarle un significado de por qué tengo esta canción en la cabeza, qué significado tiene, qué mensaje me quiere decir. Cosas así. O mi madre un día también que me dijo, vamos a salir, porque tenía permisos para salir con mi familia. Y me puse, no sé si 8 o 9 camisetas seguidas. Yo todo eso, dentro de mí, había una racionalización. O sea, ¿por qué me he puesto primero esta, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta, luego esta? Había una explicación que tú te hacías ahí dentro. Exacto. Que en ese momento tenía sentido. Exacto. Para mí tenía sentido. Sí. Ok. Dices que hay un momento en el que dan con esa medicación correcta. Sí. Y a partir de ahí, entiendo que poco a poco vas volviendo a tener una toma de tierra, una experiencia quizás más cercana a la realidad.
¿Tomas conciencia de lo que acabas de pasar, de lo que acabas de vivir en ese momento, Uri? Sí y no. Sí y no. Es algo, como te digo, que olvido rápidamente y simplemente intento seguir con mi vida. Simplemente intento resolver lo que está sucediendo en el momento, tomar la medicación que me dicen. Me acuerdo las pautas que me dieron eran no consumir drogas, no estresarme, tomar siempre la medicación y dormir las horas que tengo que dormir. Eso es súper importante. Luego, si hablamos para consejos para gente... Sí, por supuesto, sería interesante. Súper importante. En aquel momento, cuando salí, tenía niveles altos de ansiedad. Entonces, mi objetivo, gracias a mi familia, por ejemplo, mi hermano que siempre me acompañaba al gimnasio, me acompañaba a los sitios, mis amigos también, que sabían la enfermedad que tenía, también me acompañaron. Gracias a eso pude poco a poco ir reduciendo la medicación y haciendo vida normal. Ok. Son 3 años hasta que yo te conozco desde entonces. Eso fue en 2014, yo te conozco en el año 2017. Sí, no tuve suficiente y quise volver a por más. Ya, esto me llamó la atención, ¿no? Porque claro, todo esto arranca un poco con esa frase, en ese practitioner, sí. Toda esa información de sí. el mundo es otra cosa, lo que nos habían explicado. Vean, ok, que por cierto, eso es algo que trasciende a la PNL, yo creo que tiene que ver también con el estilo de PNL que se explicó ahí, etcétera, ¿no? Ahí podemos hablar de Stanley's Grove. Exacto, ahora llegaremos ahí. Luego. Ahora llegaremos ahí. Sí, la sí, realidad sí. es de que tú en el 2017, que es cuando yo te conozco, de hecho nos conocemos en el máster de máster PNL, que es PNL, como no tienes correcto. suficiente, me voy al máster, que es el nivel superior, ¿no? Exacto, exacto. Yo tengo una curiosidad enorme aquí, porque tú aquí ya habías comenzado a trabajar, estuviste trabajando, Sí. estuviste poco a poco adaptándote a una vida, digamos, bastante funcional. Yo continúo la universidad, trabajo en el DIR, trabajo en un box de CrossFit como entrenador, como nutricionista, haciendo vida normal. Nunca me gustó tomar la medicación. Ya. Nunca me gustó tomar la medicación porque lo veía como algo exógeno que podía tener efectos secundarios en mí. A la larga. A largo plazo, correcto. Con lo cual quería reducir esos efectos. Y buscando alternativas, eso también está en el esquema, una de las cosas que encontré fue una terapia que se desarrolló en Finlandia que se llama Diálogo Abierto, por Jaakko Sekula, a través de la cual era una terapia sistémica familiar y gracias a ella se podría tratar trastornos de tipo esquizo sin medicación o con mínima medicación. Para que hagamos una pequeña aclaración, cuando hablamos de terapia sistémico-familiar significa que vamos a dejar participar a toda la familia. Correcto. Porque entendemos que el trastorno, el desarrollo estructural, en este caso una cuestión psicótica, no ha aparecido porque sí, sino que ha aparecido por la propia construcción familiar, ¿no? Independientemente de que haya una cuestión genética que esté por allí correlacionando, ¿no? Y al mismo tiempo queremos hacer partícipe a la familia porque puede ser que lo que esté alimentando parte de la estructura sea la propia relación entre las partes del sistema familiar, ¿no? Correcto. ¿Puedes contarnos algo más de lo que en teoría iba a ser el diálogo abierto, esta terapia? Sí, ese fue la gran decepción que nos llevamos yo y mi familia. Yo empecé a ir a terapia con el terapeuta de un centro, que era el único centro que encontré que realizaba ese tipo de terapia. De hecho, Jaakko Sekula vino a Barcelona a hacer un seminario y yo, mi hermano y mi padre asistimos a ese seminario con él. Una experiencia muy positiva, todo muy bien, pero luego, claro, cuando ya mi terapeuta me dice que traiga a mi familia, nos damos cuenta cuando llegamos que nos dan un formulario y en el formulario dice tienes que aceptar que vas a estar con un terapeuta, un acompañante del terapeuta y al lado habrá un espejo con 3 terapeutas más que estarán observando lo que está pasando, es decir, como si fuéramos ratas en un laboratorio. Si se hubiera gestionado de otra forma o nos lo hubieran dicho previamente y lo hubiéramos realizado de una forma óptima, perfecto, hubiera estado muy bien. Pero fue todo demasiado abrupto, demasiado... llegamos y toma, aquí tienes lo que te vas a encontrar y fue como un choque que no nos gustó para nada cómo lo gestionaron. Con lo cual dejamos esa terapia, no la llegamos a realizar. Y yo, que aún así quería reducir mi medicación, quería eliminar mi medicación, insistí a mi psiquiatra, tonto de mí, lo digo para todos aquellos que me estén escuchando y estén en una situación similar, le dije, la quiero dejar igualmente. Mi psiquiatra me pautó una reducción de la medicación, también desde mi punto de vista demasiado rápida, y ahí viene el segundo episodio. Paramos aquí un momento porque yo siento lo siguiente, yo puedo entender a ese psiquiatra.
porque te conozco, ¿no? Y claro, yo cuando conozco en el 2017 a Uri, Sí. es una persona que articula bien, razona bien, ¿verdad? Es una persona que puede simbolizar, significar muchas cosas que nosotros así atribuimos a una estructura psicótica, no parecía que se dieran en una persona que estaba bien ordenada mentalmente. Es verdad que estaba bajo el efecto de la medicación cuando yo te conozco, ¿no? Y por tanto estaba estabilizado. A una dosis mucho más bajas de cuando salí del ingreso. O sea, habías logrado bajar hasta, si Había no bajado recuerdo mal, 7 octavas partes de la medicación. Algo parecido, sí. O sea, te había quedado una octava parte de la Parecido. medicación que tú Sí. tomabas cuando estuviste 2 meses y medio ingresado. Correcto. Pero sí que puedo entender que animaba el optimismo verte. Es decir, se veía un orden mental, una articulación, una capacidad de explicar lo que te pasaba en ese momento, que desde fuera, sin entrar en el nivel de profundidad que estamos entrando hoy, puede ser que ese psiquiatra se animara optimistamente a hacer esa retirada un poco rápida, quizá, ¿no, Uri? No lo hizo muy animado, si te soy sincero. Lo hizo convencido. Exacto. ¿Vale? No lo hizo muy animado, pero lo hizo. ¿Qué ocurrió, Uri, en ese momento? Pues pautó la reducción y cuando yo estaba bajo mínimos, o sea, aún no la había dejado del todo, tengo el segundo episodio. Segundo episodio... ¿Cómo fue el segundo episodio? Me vuelven ideas, sí, me vuelven ideas de razas extraterrestres que nos están controlando, mismas ideas. No sé si tengo ahí en el esquema, perdón, un momento. Sí. Experiencias... Sí, me acuerdo que por aquel entonces yo mismo me di cuenta de que me estaba encontrando mal. Entonces yo, con la que entonces fue mi expareja, o sea, la que era mi pareja por aquel entonces, sí, le dije, acompáñame al psiquiatra. O sea, por voluntad propia yo me di cuenta y yo fui. Ahí hay un cambio porque, a diferencia del primer brote, aquí hay un punto de conciencia o de metaconciencia de lo que está ocurriendo. Hay un darse cuenta de que puede ser que lo que estás viviendo en este momento sea la consecuencia de que algo se está desajustando o desbordando, ¿cierto? Sí, correcto. Ok, ¿qué ocurrió entonces en ese segundo brote? Vamos al psiquiatra de emergencias, me ven y me dicen, vemos que razonas bien, con lo cual te reintroducimos la pauta de la medicación, me la reintroducen y me dicen, pero si notas cualquier cosa, ven. Vale, ok, vuelvo, reintroduzco la medicación, intento hacer vida normal. ¿Qué ocurre? Voy a hablar de algunas experiencias, por ejemplo, que yo viví que fueron muy traumáticas para mí, para explicar un poco cómo es una experiencia psicótica o cómo fue para mí esa experiencia en aquel caso. Una vez pautada la reintroducción de la medicación, el día siguiente me acuerdo que mi expareja o mi pareja de entonces me dice, baja al Starbucks a comprar un café, ¿vale? Mi experiencia de bajar a Starbucks a comprar un café era que mi familia estaba conspirando, yo vi la policía y yo tengo familia en la Guardia Urbana, yo pensaba que mi familia de la Guardia Urbana me estaban observando, luego voy a comprar el café y veo a una señora, me pienso que esa señora es mi tía que está disfrazada, bueno, muchos pensamientos realmente delirantes. Y se viven como real en ese momento. Y se viven como completamente reales. O sea, no se puede incluso activar la duda de quizás no es así, o ¿cómo es esto? Sí que puede existir esa duda. Vale. Puede existir esa duda, pero la sensación es de que es real. Wow. ¿Vale? Otra, días más tarde tenía una partida de Airsoft con unos amigos y para mí fue como experimentar la guerra real. Es decir, para mí la partida de Airsoft... Wow. Sí. No me hubiera gustado estar en el otro bando. No. Lo viviste en serio, ¿eh? Sí. Para mí era como estar en la guerra y de hecho llegó a un punto en el que no sé cómo pasó, pero vino el jefe, el encargado de la partida, me dijo, por favor, abandona la partida. Wow. Y me eché a llorar. Y luego había una tercera que también quería explicar. Sí. Y una tercera donde la que era mi pareja se estaba duchando y yo pensaba que estaba en la ducha con otro chico. Yo piqué a la puerta, no me contestó, porque estaba con música, se estaba duchando, y yo pensé que estaba con otro chico. Que te estaba siendo infiel en ese momento. Correcto. Entonces yo me cogí la moto y me piré, me llamó súper preocupada, ¿dónde estás? ¿Qué haces? Bueno, me empezó a venir sensaciones iguales a cuando tuve el mal viaje fumando marihuana, y fue extremadamente traumático para mí. Recuerdo que hubo un momento que me caí al suelo y le dije a un chico, oye, perdona, ¿me puedes llevar a casa? Y el chico se pensó que se lo estaba diciendo en coña, iba con la moto, estaba encendiendo la moto y me dice, sí, claro. Y cogí la moto y se fue.
Luego voy y había una moto que era igual que la mía, pero claro, yo había aparcado cruzando la Meridiana y esa moto estaba aquí al lado. Y yo intentando con mi llave encender esa moto, para que veas el nivel de falta de racionalidad que hay, o sea, de impulsividad, de solo quiero escapar de esto. Me acuerdo que salió el de la tienda y me dice, ¿qué haces? No sé qué, pensando que le estaba intentando robar la moto. Al final llegué hasta mi moto, le pedí a una señora que me acompañara hasta casa, con la moto también, llegué a casa y entonces ya pues empecé a hacer vida normal. En ese momento, sí. Con la condición mental de que desde entonces me vienen una serie de mareos, que no sé de dónde me vienen, pero tengo mareos, vértigos, llámalo como lo quieras, y mucha ansiedad. Y ahora explicaremos esto. Ok, es decir, si entiendo bien, en ese segundo brote, donde ocurren este tipo de experiencias que estás compartiendo, no hay manera tampoco de lograr relajarte, de bajar esa angustia. ¿Necesita en cierto momento romperse todo y ser ingresado en ese momento también? Ahí no fui ingresado. Ahí no fuiste ingresado. ¿Cómo se manejó esa circunstancia? Con mucha compañía, sobre todo por parte de la que era mi pareja, mucha compañía, mucho cuidado y la medicación apropiada. ¿Se subió la medicación? ¿Hubo un cambio de medicación en Correcto, ese caso? sí. Vale. ¿Y mejoró? Mejoró, pero seguía con los mareos, seguía con la ansiedad. Es decir, queda un efecto secundario por primera vez en esta ocasión, que es que toda esa tensión acumulada durante la experiencia traumática Correcto. que implica el brote genera que de pronto a nivel de experiencias neurológicas, digamos, de mareo, de vértigo, de distancia o de realización, toda esa sensación de extrañeza, de no estar bien dentro del cuerpo, inestabilidad. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué descubriste luego al respecto? ¿Qué descubrí de dónde me venían los mareos? Sí. Pues mira, tú mismo lo sabes, he pasado por los 1001 terapeutas. ¿De todo tipo? De todo tipo, tanto convencionales como no convencionales. Ninguno daba en el clavo, ninguno sabía qué me pasaba, hasta que por fin una vez una otorrino me realizó una prueba que se dieron cuenta de que tenía los nervios oculares desactivados. Esto años más tarde, o sea, a lo mejor estuve 3 años con los mareos y con mucha ansiedad, o sea, 3 años pasándolo realmente mal, con fases depresivas muy grandes. Era muy inhabilitante, Uri. Súper inhabilitante. Tenía que estar acompañado siempre, claro. Yo iba a comprar y veía a mi pareja que se iba y era como, vuelve, que no me puedo quedar aquí solo porque me voy a marear y me voy a desmayar. De hecho... ¿Llegó a producirse ese desmayo en algún momento? En ese contexto, en esos años. En ese contexto, no, un poquito más tarde, sí. Vale, pero no se había producido en ese contexto. Es lo que llamamos astenofobia, que es ¿Vale? miedo a que me voy a desmayar. Vale, pues eso. Pero no era esto, era un tema ocular que encuentra un otorrino que era especialista, imagino, en vértigos y te derivan hacia una serie de habilidades visuales. Sí, me hacen una prueba donde me detectan que tengo los nervios oculares desactivados, entonces cuando yo giro la cabeza a la derecha, la cabeza va más rápido que los ojos y eso me genera un mareo. Entonces hago una rehabilitación con unos ejercicios oculares y estoy 2-3 meses y se me cura, después de 3 años. Bueno, yo creo después de 3 años de miles de terapeutas. Ya. Yo quiero enviar un mensaje aquí en este punto porque es increíble lo habitual que es lo que acaba de comentar. Entonces, mi recomendación, si alguien está sufriendo mareos, vértigos psicógenos, sensación de realización, etc., es que trabajemos holísticamente en no desesperanzarnos, ir encontrando el profesional adecuado, porque a veces es revisar los fundamentos, es revisar cómo captamos la información a través de la visión, si nuestro sistema nervioso ha quedado desregularizado. No siempre vamos a dar a la primera con el profesional que tenga todo el conocimiento para alcanzar eso. Por eso creo que era muy bueno que explicaras esto, que se sale un poco aparentemente de lo que es el brote psicótico, pero que no deja de ser la consecuencia de un exceso de carga energética post-trauma, ¿no? De estrés postraumático, podemos decir, que deriva en ese desfuncionamiento. ¿Esto mejoró? Esto se eliminó por completo. Se eliminó por completo. La ansiedad permaneció. El miedo a desmayarme, el miedo a... permaneció la agorafobia. Pero perdí miedo a los salir mareos. a la calle. Miedo a salir a la calle solo, sobre todo. A pesar de que no se producían esos mareos. Correcto. En ese periodo de tiempo que estamos ahora hablando, para que las personas que nos siguen nos hagan una idea, el segundo brote se da en el 2019 y básicamente hasta el 2022 es una época de mareos, de vértigos, ¿no? ¿Podríamos decir que la parte de los delirios, de las ideaciones supersticiosas, desaparece en ese tiempo? Desaparece al inicio
y vuelve un poquito más tarde. No vuelve al punto de que la gente se da cuenta, pero yo sí me doy cuenta. Es decir, ahí sí que hay una conciencia interna de, hey, estás delirando, hasta que llega el punto donde no puedo más y estaba un día paseando la perra de mi ex en un parque y dije no puedo más. Y literalmente solté a la perra, me senté en el suelo, me estiré completamente y empecé a perder la conciencia. Ahí sí que se produce un desmayo, podríamos decir, un síncope. Correcto. En el que vas perdiendo la conciencia, te atienden en ese momento. Vienen, había por suerte un enfermero, un chico que estaba también paseando el perro, era enfermero, me dicen, ¿quieres que llame a la ambulancia? Llaman a la ambulancia, viene la ambulancia, me cogen, me llevan, me están en observación, me observa un psiquiatra y me tienen una noche en observación. Y después de eso me llevan creo que se llama al PADI, que es los psiquiatras vienen a visitarte a tu casa. Con lo cual ahí sí que había una pequeña fase de delirio. Ok, y aún así que interesante. Una cosa muy interesante que quiero comentar, porque muchos habrán escuchado que el trastorno bipolar es un trastorno crónico, y es algo que también podemos hablar más adelante, y a mí en ese momento me ofrecen una monoterapia de el antipsicótico, es decir, que toda la parte bipolar, todo que en mi caso lo están tratando con sales de litio, lo estaban tratando con sales de litio, lo eliminan. Con lo cual teóricamente ya no sufro de la parte bipolar. Vale, hay un cambio de diagnóstico. Hay un cambio de diagnóstico, correcto. Entonces me recetan la monoterapia con el antipsicótico. Ok, ¿y te quedas ahí? Me quedo ahí con una ansiedad del copón. Ok, ¿y sigue habiendo esas fases donde hay manía en el que me siento que soy capaz de todo y tal? No, o sea, y a eso agradezco mucho y estoy muy agradecido a el tema de la meditación. Gracias a la meditación, gracias al ser consciente, al darme cuenta, he podido reducir en gran medida toda la fase maníaca. Wow. Por darme cuenta de la diferencia entre un entusiasmo natural y un vivir alegre. Y una euforia desproporcionada. Y una euforia desproporcionada enfocada en una proyección de voy a lograr tal, voy a crear la gran maravilla, la gran obra maestra. O sea, ese delirio ya dos que llamaríamos, ¿no? Ok, entonces... Ya dos. Bueno, porque literalmente es un mal de la sociedad esta que tenemos. Ahora dicen que cada sociedad o cada época tiene su mal. Hemos tenido sociedades neuróticas, pero es que esta está llegando a un nivel de búsqueda de lo imposible que nos coloca siempre en alarma, en estrés por conseguir un ideal que no llega nunca, ¿no? Correcto. Por eso creo que es muy interesante. ¿Te parece que sí que mencionemos la persona que te ayudó a nivel de meditación? Porque creo que es un profesional como la copa de un pino. Sí, encantado. Tú mismo, Uri. Antonio Jorge Alarruy. 1000 besos. 1000 besos para ti por todo el trabajo que has hecho conmigo y que sigues haciendo conmigo y con todas las personas. Que además un saludo para todas las personas que me acompañan en el proceso de meditación. Somos una sangha que se llama Sangha muy, muy bonita y estoy enamorado y encantado de formar parte de ella. Ok, qué bueno, ¿no? Y siempre oímos, ¿no?, que la meditación puede ser una herramienta súper útil y que nos puede ayudar, y vemos que aquí en un caso que aparentemente no prescribiría, en el contexto adecuado, después de muchos años de trabajo, bien acompañado farmacológicamente. Correcto. Sin hacer cosas extrañas, que luego vamos a entrar en detalle, en concretar qué sí funciona y qué no. Yo creo que nadie más que Uri ha pasado por más profesionales. Ahora veníamos en el tren hablando. Profesionales y no profesionales. Oficial y no oficial, reglado y no reglado, ¿no? Exacto. La cosa es que, en fin, llegamos al año 2022 y hay un último brote, un tercer brote, que se da cuándo y cómo, Uri. 2022, ¿me dejas ver? Perdón. Bueno, 2023 llega 2023 fue verano, sí. Cuando yo sigo, o sea, a pesar de que ya no tengo los mareos, sigo con toda la ansiedad, mi padre encuentra un psiquiatra, no me acuerdo exactamente, pero era especialista en el trastorno esquizoafectivo. Entonces vamos y me empieza a pautar un antidepresivo que me va muy bien para la ansiedad. Cuando digo muy bien me refiero a, he pasado momentos de no poder bajar un escalón, es decir, cuando voy a cruzar una calle no poder bajar el escalón, a literalmente poder empezar me voy yo solo al centro de meditación, me voy yo solo al gimnasio, voy yo solo a hacer algo. Bravo. ¿Qué meditación Súper bien. por cierto? Uri. Anafranil se llamaba. Ah, Anafranil. Un antidepresivo. Sí. Con clomiprazina, ¿no? No lo sé. Bueno, no lo sé. Anafranil es un antidepresivo de primera
generación, año 66 diría. Es un fármaco antiguo, pero Antiguo. que funciona muy bien. La verdad Sí. se sigue dando en dosis relativamente seguras. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrió? Que me voy generando tolerancia hasta que llega al punto de que digo, oye, estoy mejor pero no estoy bien. Ok. Y yo quiero estar bien. Y dice, pues vamos a hacer un cambio. Y él me veía bien, igual que tú dices que me ves bien y que puedo racionalizar y que puedo hablar, etc. Y me hace una pauta donde me aumenta el antidepresivo y me reduce el antipsicótico. Una bomba de relojería que explotó en el verano del año pasado. Wow. Que de hecho fue curioso porque yo estaba... Mi plan era voy a Andalucía a ver a mi familia y después de eso me voy a la casa de mi madre que tiene en Cádiz con unos amigos. Vale. Y fue llegar estando ahí en Andalucía y el episodio psicótico fue, de nuevo, estoy en casa de mi abuela, con mi abuela, mi padre, mi hermano, me pienso que nos están controlando los extraterrestres y bajo corriendo por la escalera hasta entro en una peluquería, no sé qué busco en la peluquería, entro en una habitación y me dicen, ¿qué estás haciendo? No sé qué, voy a llamar a la policía. Y digo, llama a la policía si quieres. ¡Bum! Le pego una patada a la puerta, una puerta de cristal, se asustan, perdón si me están escuchando esas señoras, lo siento mucho. Y me siento y digo, aquí me quedo sentado hasta que llegue la policía y que llegue quien tenga que llegar. ¿Y estabas convencido de que iba a pasar qué exactamente en ese momento? ¿Que iban a venir los extraterrestres o...? No, que iba a venir la policía, que iba a venir... no lo sabía, pero yo estaba ahí tranquilo y digo, aquí me quedo. Y mi padre no solo vino la policía, sino que también vinieron una ambulancia, efectivamente, porque mi padre se dio cuenta de que estaba en un episodio psicótico. Y ahí me ingresan una semana en el Hospital Civil de Málaga, si no me equivoco, está ahí apuntadito. Una semana. Una semanita. Y después de eso, pues volvemos a Barcelona. Regulando la medicación, entiendo otra vez. Sí, correcto, regulando la medicación, aumentando las dosis de nuevo del antipsicótico, reduciendo las del antidepresivo. Y en Barcelona me paso 2 meses yendo a un hospital de día por las mañanas y regularizando, haciendo vida normal, todavía con alguna interpretación de lírica, algunos cambios comportamentales, pero dentro de lo que cabe integrado en la sociedad. Ok. Qué curioso que el denominador común, Uri, ha sido siempre que retiro la medicación, se lía la del pulpo. Estamos hablando de cuando se retira la medicación antipsicótica, en este caso, Correcto. que es la que regula la Correcto. dopamina y regula Sí. la sintomatología positiva. Y es curioso, no solo cuando se retira la medicación, sino que cuando he retirado la medicación he perdido el sueño. Con lo cual, no me medico y no duermo, que son 2 de las pautas que me dijeron que tenía que llevar. Sí. ¿Te parece que hablemos de las pautas? Que Sí. sí funcionan en este tipo de situaciones, lo que seguro que no se puede... Es que de hecho el antipsicótico que tomo me deja cao por la noche. ¿Cuál es, por curiosidad? Clozapina. Clozapina. Clozapina se llama. Me deja cao, es decir, ya cuando he estado con alguna chica o con lo que sea, ya le digo que cuando me la tomo, no me busques porque voy a caer muerto. Porque voy a caer muerto. O sea, no da alternativa, digamos. ¿eh? No. O sea, Pero me obliga a duermes. dormir y duermo profundo. Y ahí reparas, Correcto. reconstruyes, recargas. Correcto, sí. El sueño parece ser que es una cosa que... Imprescindible. está En mi afectando caso, imprescindible. Ok, Correcto. ok, interesante. Bueno, entonces, por un lado, algo que vemos que es inamovible es el descanso de calidad. Correcto. Bien. No consumo de De drogas que nada. puedan generar una alteración del sistema nervioso Correcto, o nada. desinhibir algún sistema de defensa. Eso a rajatabla. Vale, y luego la conservación de la medicación, entiendo que viene alineada con un psiquiatra no excesivamente optimista, eso es lo que hemos ido concluyendo en el día de hoy, ¿no? Sí. Bueno, ¿en qué punto? Relativamente precavido. Prudente, ¿no? Prudente. ¿En qué punto te encuentras en este momento? Pues mira, después de la reducción del antidepresivo, sí que es verdad que volvió la ansiedad, intentaron quitarme la Condazepam con otras medicaciones, no llegué a estar bien, entonces ahora estoy bastante mejor, me han dado otro antidepresivo, pero sin bajarme el antipsicótico, teniéndolo ahí en unas dosis protectoras, no sé cómo se llama la palabra. Se entiende, sí. Se entiende, vale. Y ahora estoy mejor. No estoy bien del todo, evidentemente, estoy de baja, todavía no puedo trabajar. Si todo va bien, espero no trabajar hasta que se me retire la medicación y yo pueda hacer vida normal con menos medicación.
y si todo va bien, tengo la esperanza de seguir mejorando y poder reducir la medicación y volver a hacer vida normal completamente y poder trabajar. O sea, ¿tu objetivo sería llegar a retirar algún día la medicación antipsicótica? ¿O en qué punto te encuentras en ese sentido, Uri? En ese sentido no tengo prisa ya. Okay. No tengo prisa. Si se puede retirar con el tiempo, yo la mar de contento. Si no se puede, lo entiendo. Pero sí que es verdad que he llegado a vivir con dosis bajas. Cuando estábamos en el tren viniendo hablábamos de concentración, de dosis. Cuando yo salía del primer ingreso estaba en dosis de 400 miligramos al día de clozapina. Ahora estoy en 150, pero he llegado a estar en dosis de 75 y 50. Okay. Y estando bien. Okay. Bien, bien. También es una opción interesante, ¿no? El poder llegar a convivir con la dosis mínima efectiva que... De hecho es recomendable reducir la dosis cuando se está mejor, para si hay algún caso donde se necesita aumentar, poder aumentarla sin llegar a dosis relativamente tóxicas. Entiendo que evitando la habituación, la adaptación excesiva al fármaco y por tanto el ir normalizando un aumento que podría acabar inhibiendo todas las facultades. Correcto. Tiene sentido. ¿Ha quedado alguna secuela de todo este estrés, de todas estas situaciones? Sí. Cuéntanos, Uri, si te apetece. Sobre todo la parte de la ansiedad es una, que se está regulando poco a poco, y la otra es un estrés físico. Es un estrés físico, somático. Cuando, por ejemplo, voy solo a un sitio, o depende de dónde vaya, el cuerpo se me tensa. Cuando hago deporte, cuanta más intensidad, más se me tensa. Si me baño en agua fría, cosa que me encanta, también se me tensa. Entonces tengo que ir vigilando un poquito con eso. Ok. ¿Lo logras descargar? ¿Has encontrado pautas para irlo descargando? ¿Estás pues en ello? Hay una cosa que hago de forma regular, recurrente. De hecho, a veces tengo espasmos involuntarios. Yo estoy estirado y empiezo a tener espasmos. Hay veces que los genero de forma relativamente voluntaria, porque no es del todo ¿como un método de descarga? Correcto, se llama TR, Trauma Releasing Exercises. Es una terapia que probé una vez, vi que mi cuerpo respondía a ella y la realizo. Entonces, cuando tengo tensión, me pongo música relajante y empiezo a temblar, por decirlo de alguna forma. ¿Te das permiso? Me doy permiso para que mi cuerpo tiemble y alivie un poquito esa sintomatología. Ok. Me gustaría saber, Uri, si te apetecería compartir con la gente que nos está viendo, después de que tú has vivido toda esta experiencia, has estado en múltiples terapias, como hemos hablado, has vivido la experiencia de una situación así como paciente, ¿no? ¿Con qué te quedas, ¿no? ¿Con qué lectura te quedas de toda esta experiencia en base a ¿estás contento con el sistema, cómo ha funcionado contigo? ¿Crees que hay algo que pueda mejorar? ¿Qué nos puedes decir, Uri? Mira, hay una cosa que es hasta si me está viendo, el último psiquiatra que he tenido allí en San Rafael, no he sentido que se haya empatizado conmigo, que es la experiencia de toda este recorrido psicótico como una emergencia espiritual. Emergencia espiritual. Como una emergencia espiritual, correcto. Varias de las experiencias que he tenido cuando he estado en un episodio psicótico, Stanislav Grof se llama, si no me equivoco. Stanislav Grof habla de emergencia espiritual, tanto emergencia como algo que necesita una atención especial y necesita una solución, como emergencia como emerger de una experiencia espiritual. Y yo he tenido ambas, es decir, yo siento que en mi caso se ha mostrado tanto una experiencia de una sensación de conexión con la vida, con la existencia, tengo varias ahí anotadas, pero bueno. Y luego aparte también la parte psicótica, que evidentemente ha estado, si no, no necesitaría tomar medicación. Hubiera sido una experiencia como una persona que toma LSD o toma setas, psilocibina, y tiene una experiencia mística, y luego queda la mar de contento con la vida. ¿Sientes que de alguna manera lo que estás tratando de decir, Uri, es, y si no, pues corrígeme, que de alguna manera también esta experiencia vital, biográfica, también ha tenido un significado profundo en tu conocimiento de ti mismo, Sin duda. La necesidad de encontrar un sentido profundo a tu existir? Sin duda. De hecho, por eso empecé la meditación. Desde el primer momento donde yo hice el practitioner de PNL, donde tuve
llamémosle experiencias fuera de lo común, por decirlo de alguna forma. Se despertó en mí una curiosidad espiritual que fue demasiado abrupta para aquel entonces para yo sostenerla, pero gracias a un amigo que me introdujo a Antonio Jorge Larruy, pude a través de la meditación acercarme de forma progresiva, paulatina y segura a la serie de experiencias que yo había vivido para llegar a una comprensión integrativa en el día a día con la realidad. Ok, entiendo eso. Da para otro podcast, creo, esa afirmación, pero bueno. Te lo pregunto muy fácil, Uri. Venga. ¿Crees que se puede llegar a compatibilizar una toma de tierra en el que uno asume su cuadro clínico y asume su circunstancia de tener que tomar fármaco con el seguir explorando algo que va más allá del cientificismo, que es esa inquietud por entender qué significa todo esto que está pasándote en tu vida? Sin duda. Yo hay una cosa, por ejemplo, yo no puedo tomar drogas, como sabes. Bueno, las ¿Y cómo tomas, de explicar? hecho. Bueno, sí. Las tomas sin sanción, te las recomiendan tomar. Sí, pero no puedo tomar otro tipo de drogas. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo tengo amigos que sí que han hecho retiros donde han tomado M, donde han tomado ayahuasca, donde han tomado bufo, donde han tomado psilocibina, y han tenido sus experiencias espirituales, místicas, llámalas como quieras llamarles. A mí me gustaría poder hacer eso. Hablando claro, hablando en plata, ¿vale? Para aquellos que me están escuchando, y muchos no les gustará, sobre todo mi familia probablemente, aunque lo esté diciendo, para que se calmen, no voy a hacerlo. No voy a tomar ningún tipo de ese tipo de drogas. Tener un deseo y autobloquearlo es autodominarse. Ahí está la toma de tierra que dices tú. A eso me refería. Ahí está la toma de tierra que dices tú, ¿no? Entonces, yo creo que no es necesario, y aquí, por ejemplo, vuelvo a citar a Antonio Jorge Larruy, que él no promueve para nada este tipo de consumos, y aún así creo que está en un nivel de lucidez alto, muy alto, sin necesidad de tomar ningún tipo de sustancias, con lo cual tengo la esperanza de que no necesito tomar nada. Toco tierra en el sentido de que también sé que no puedo tomarlas porque tomarlas representaría un riesgo muy elevado, y puedo hacer vida normal y puedo intentar llegar a ese tipo de experiencias como puede llegar un monje budista zen. En principio no hace falta más brotes, ¿no?, para haber entendido esto, ¿no? Espero que no, espero que no. Oye, Uri, yo me alegro un montón de haberte tenido aquí, me ha encantado conversar contigo, espero que a la gente le llegue el mensaje. Creo que además hemos tenido la valentía de tratarlo con el respeto a la compleja experiencia que supone, que no solamente es estar enfermo o no estar enfermo, que es algo que hay que tener en consideración, pero que es mucho más rica la experiencia, es mucho más compleja y tiene distintas capas. Y qué bueno todo el aprendizaje que has hecho, Uri, de verdad, siento mucha admiración por ti, por cómo has ido construyendo también una conciencia que te preserva de cada vez de ser más lúcido ante lo que se escapa a lo mejor de... Sí. Ante lo que se descontrola. Hay un limbo ahí. Eso es. Que hay que estar muy, muy lúcido para afinar bien. Bien. Y nada, oye, si algún día quieres volver a explicarnos otra cosa o explicarnos cómo estás progresando, de verdad, bienvenido. Estás en tu casa aquí Conversando en el Diván. Si me dejas, simplemente, para acabar, un consejo para todas aquellas personas, como comentábamos antes. Primero, si puedo dar un consejo a alguien que está experimentando una situación similar a la mía, el primer consejo sería que se dejen ayudar. Que se dejen ayudar primero por los terapeutas, en este caso, en mi caso, convencionales, que si quieren tomar medicación, que si les dicen que deben tomar medicación, que tomen la medicación, que se dejen ayudar por la familia, por la gente que tengan cerca, aunque no les guste. Luego, cuando ya estén bien, ya verán lo que hacen, ahí es su vida y es su decisión, pero que en un principio se dejen ayudar. A los familiares que tengan mucha paciencia, yo doy las gracias a mi familia y amigos también, pero sobre todo a mi familia por toda la paciencia que ha tenido conmigo, que traten de normalizarlo un poco, que se pueda hablar de ello, que no sea algo que quede debajo de la alfombra, y ya está. Y para amigos y para el resto de gente, que se vaya pudiendo normalizar este tipo de conversaciones. No sé este vídeo cuánto va a reducir mi capacidad para lograr un trabajo, la verdad, sinceramente. Espero que nada, espero que no interfieras. Yo también espero que tampoco, pero bueno, ya sabes que siempre va a haber un poco de estigma, o todavía lo hay, y es probable, pero bueno, me arriesgo y quiero dar un paso adelante para contribuir a todas estas personas que hemos tenido experiencias similares o han sufrido algún tipo de enfermedad mental.
Y al mismo tiempo, y concluimos con esto, creo que es importante saber que una persona que está estabilizada con un tratamiento farmacológico que está ultra mega revisado puede hacer vida completamente normal y Uri es una demostración de que, a pesar de que ha habido experiencias de ir adelante detrás, siempre ha ido progresando y es una persona que conozco bien y que es completamente consciente de lo que tiene que hacer para estar bien. O sea que, bueno, enhorabuena Uri por charlar con nosotros. Me encantó que te animaras a escribirme y creo que ha valido la pena. Así que, oye, bienvenido cuando quieras. Gracias. Esta es tu casa. Gracias. Muchas gracias, bro.